Hoy día vamos a conversar sobre la cibercriminalidad en el Perú. Muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando en América Latina? No solamente en estos últimos años, no solamente por el COVID, sino qué es lo que estamos viviendo. Y siempre me gusta a mí empezar las exposiciones relacionadas a cibercriminalidad haciendo referencia al 15º Congreso Internacional de Derecho Penal. En el 15º Congreso de Derecho Penal se señaló que una de las tareas futuras sobre los retos que representaba las nuevas tecnologías para los operadores jurídicos estaban relacionados al cibercrimen. Es más, el punto número 24 decía: la comunidad académica y científica, conjuntamente con los gobiernos, tienen que comprometerse a realizar las investigaciones sobre el delito de la tecnología informática. Ahora le decimos cibercrimen, antes se le decía delitos informáticos. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia. Y se hacía esta referencia, ojo, llevándonos a la reflexión, y decíamos, tenemos que empezar a capacitarnos, tenemos que empezar a mejorar las técnicas de investigación sobre estos temas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos cursos, cuántas capacitaciones han llevado sobre ciberdelincuencia? No importa que no sean fiscales, le digo a los abogados litigantes. ¿Cuántos casos de cibercriminalidad han llevado? Y por llevar no solo es firmar un escrito, sino proponer actos de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad. A los señores jueces, ¿cuántas capacitaciones han llevado sobre valoración de la prueba digital? Por ejemplo, cómo tienen que realizar la valoración de los chats de WhatsApp, de los pantallazos de Facebook, por ejemplo, investigaciones sobre lavado de activos a través de bitcoins, a través de juegos de Internet. Verán, este es un gran reto, y este es un gran reto que empezó hace mucho tiempo. Si hacemos referencia a este Congreso Internacional, básicamente era porque decía, esta es una tarea futura. Pero esa tarea futura, verán, data del 10 de septiembre de 1994. Estamos hablando de un congreso realizado en Río de Janeiro hace ¿cuánto? 5, 10, 15, 20 años. Hace tantos años y recién estamos empezando a llevar y a generar conciencia en los estudios de abogados, en las fiscalías, en el Poder Judicial, en las empresas, sobre el reto de la cibercriminalidad. Entonces, estamos un poco retrasados, pero es una labor que podemos realizar. Y yo quiero contarles una triste historia con la cual me gusta graficar la relación de los delitos tradicionales con la ciberdelincuencia. Y me permito contar esta historia básicamente porque es una historia que me pasó a mí. Yo soy el protagonista de esta triste historia. En esta historia, verán, justo coincidentemente me invitaron a dar una charla en el Poder Judicial sobre prueba digital. Y lamentablemente hubo una marcha que impidió que se llevara a cabo esta exposición. Es más, hemos programado 3 veces la misma charla y siempre han habido marchas o algo que lo impedía. Entonces, le dije a mi novia, ya no voy a ir a dar esa charla, ¿qué te parece si vamos a cenar? Y ella, muy feliz, me dice, vamos a cenar. La imagen que están viendo es la de mi camioneta, porque a las 7 de la noche, más o menos a esta hora, estábamos saliendo de la casa, pasa una moto, baja una moto, obviamente no baja la moto, baja un motociclista y nos apunta con un revólver. Y nos apunta con un revólver, ¿y qué era lo que quería? Lo que buscaban era llevarse nuestros celulares. Ojo, solamente celulares. Y yo le intenté entregar la billetera y dijo, no, 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 celulares, obviamente con insultos, celulares. Y se llevaron el mío y el de ella. Ahora, pero la historia no queda ahí, porque uno diría que te hayan robado el celular no significa que sea un delito informático, y con toda razón, es un delito tradicional, robo con agravantes durante la noche, a mano armada, concurso de varias personas. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Días después empezamos a recibir llamadas telefónicas. ¿De quién? Sujetos no identificados que nos decían, hemos encontrado su celular. Nos empezaron a llegar mensajes, lo que están viendo ahí son mis mensajes, los que llevan a mi equipo. ¿Y qué es lo que decían? Ah, bueno, hemos encontrado su equipo, están intentando acceder a través de su Apple ID, necesitamos que le dé clic aquí. Entonces, obviamente, tanto mi novia como yo estamos asustados, pero tiene que primar la razón. Entonces dijimos, vamos a ver estos enlaces.
Y acá está uno de los enlaces que nos enviaron. Si ven algo raro, dice, Apple informa que están accediendo a tu Apple ID, active el doble factor por motivos de seguridad. Obviamente, esto no era un mensaje de texto de Apple. ¿Qué es lo que ven aquí? En la presentación que ven, ¿dice iCloud? No, no dice iCloud. Lo que dice es L-Cloud. Estaban disfrazando, estaban tratando de que nosotros caigamos en este timo y le diéramos ¿qué cosa? Nuestra información. Porque más que el celular, que eran iPhones y seguramente los pueden vender, lo que buscaban era acceder a la información relacionada a nuestras cuentas, tarjetas de crédito, contraseñas de aplicaciones, correos electrónicos. Díganme ¿ustedes cuánta información guardan en sus equipos, en sus teléfonos? Déjenme borrar todos los dibujos. Muy bien, ahora sí. Ahora, y esto no quedó ahí. Y esto no quedó ahí. Nosotros seguimos recibiendo algunos mensajes adicionales. Fíjense. Denme un minuto, por favor, que parece que se ha friseado la conexión. A ver si los organizadores me pueden ayudar, por favor. Doctor, se escucha perfectamente en estos momentos. Sí, lo que no tengo es control sobre la presentación. En efecto, ahorita se encuentra en la imagen de un mensaje de texto. Sí, Apple correcto. informa. Exactamente, doctor. ¿Pueden detener la presentación y reactivarme el compartir pantalla, por favor? A ver, un momento, lo voy a hacer en breve. Sí. Bueno, entonces mientras ustedes lo hacen, yo les sigo comentando. Entonces, obviamente lo que estaban tratando era acceder a nuestra información. Y al no poder hacer, no quedó ahí, no quedó solamente en mensajes de texto que nos estaban llamando, sino también nos empezaron a enviar correos electrónicos. Entonces, eso es Ya lo activé, complicado. doctor. De hecho, ya lo activamos otra vez. Disculpen, vamos a activar nuevamente. Muy bien. Entonces, denme un minuto y ahora continuamos. Vamos a deshabilitar. Aquí está. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces, continuemos. Me imagino que se editará el video. No importa. Ahora, empezamos a recibir correos electrónicos. Y nuevamente con la misma información. Se ha localizado su iPhone XS Max y nos daban una ubicación en Miraflores. Para los que no viven en Lima, Miraflores es un lugar bastante céntrico, cerca de donde vivía, no muy cerca, pero bastante interesante. Ahora, obviamente me llamó la atención este correo electrónico que me llegó a mí y a mi novia. Decíamos, nuestros iPhones no son de 245 gigabytes. Para los que manejan estos equipos, saben que no hay un iPhone de 245. ¿Son de cuánto? De 256 o 512, por lo menos en esa época. Entonces, ¿había algo mal? Sí, claro, había algo mal. ¿Y de dónde nos enviaban esos correos electrónicos? Nos decían applereport1@email.cs, República Checa. No era un correo de Apple. Nuevamente, ¿qué estaban tratando? Discúlpeme, estaban tratando de que nosotros le diéramos nuestra información. Entonces, la última ubicación conocida estará disponible por 24 horas. ¿Para qué? Para generarnos ansiedad y que nosotros caigamos en esta trampa y le demos clic. Entonces, ¿por qué no pueden desbloquear los equipos? Básicamente, porque nosotros le habíamos puesto códigos de seguridad y demás. Entonces, ¿por qué hago referencia en esta exposición a ese suceso? Básicamente, porque empezamos con un delito tradicional. ¿Cuál era? Robo con agravantes. Pero no se llevaron solamente el celular, querían que la información que nosotros teníamos en el celular. Y por eso es que yo les decía, ¿cuántos de ustedes utilizan durante el día su teléfono solo para llamar? Solo para llamar. Obviamente, no solamente lo utilizan para llamar, lo utilizan para enviar correos electrónicos, lo utilizan para ver documentos, lo utilizan para ver videos, lo utilizan toda su vida, la tienen en ese equipo. Entonces, ese equipo o la información contenida en el equipo muchas veces vale más que el equipo en sí, por más iPhone, Samsung, lo que fuese.
Imagínense que ese celular no hubiera sido de mí, de un simple mortal, sino de un juez, o de un fiscal especializado en crimen organizado, o un fiscal de drogas, o un juez de la Corte Suprema. ¿Cuánto vale esa información? Y por eso es que tenemos que empezar a tomar conciencia sobre ello. Este título, ¿por qué me vigilan si no soy nadie? Lo pueden googlear en YouTube, obviamente no se vayan ahora, sino cuando termine la exposición, van a YouTube y ponen, ¿por qué me vigilan si no soy nadie? Porque es una charla que aparece en TED, este portal que trae cápsulas de información, y allí se dan cuenta sobre la importancia de controlar la información nuestra y el valor que esto tiene. Si es que nosotros vemos en esta pequeña presentación, vamos a ver eh, gran parte de la humanidad ha sido víctima de algún ciberdelito, de la ciberdelincuencia. De hecho, estas son información actualizada hacia fines del año 2019. Entonces, todos de una u otra manera hemos sido víctimas de algún ciberdelito. Por ejemplo, llega un mensaje a su correo. El banco le informa que se ha cambiado su clave de seguridad. Por favor, ingrese a este. Y ustedes dicen, oigan, pero si yo no tengo ni siquiera cuenta en este banco, ¿qué me hace llegando un correo electrónico? Claro, lo que estaban buscando eran víctimas para que discúlpenme, para que ingresen a ese enlace y le diéramos la información. ¿Cuántas veces hemos infectado nuestra máquina al colocar el USB de algún amigo y por ahí se nos descargó un virus, se nos descargó algún troyano? ¿Cuántas veces hemos recibido estas llamadas maliciosas? Muchas veces. Entonces, todos, de alguna u otra forma, hemos sido víctimas de algún delito. Y de acuerdo a los reportes, de toda esta cantidad de delitos que hay, el 51% pertenecen a lo que se conocen como virus informáticos, con códigos maliciosos. 10% pertenecen a estafas en línea, 9% phishing, lo que trataban de hacer conmigo con mi novia, 7% fraudes con tarjetas de crédito. Entonces, la realidad es preocupante. Solo el 3% de la población, solamente el 3% de la población piensan que no van a ser víctima de un ciberdelito. Claro, por ejemplo, mi madre, seguramente ella no va a ser víctima de ciberdelito porque no tiene cuenta en Facebook, no tiene cuenta en Twitter, LinkedIn. Es más, es reacia a instalar los WhatsApp a su teléfono, o sea, solamente utiliza el teléfono. Ella sí para llamar, y seguramente no me está viendo en esta presentación, pero mi padre seguramente sí. Entonces, solamente el 3% piensa que no va a ser víctima de un ciberdelito, y el 79% piensa que las personas que están detrás de ello no van a ser detenidas. Pero esto tiene que cambiar. Y esto tiene que cambiar no solamente por la fiscalía. En Perú no tenemos fiscales especializados en ciberdelincuencia. No lo tenemos, pese a que es una necesidad, pese a que América Latina la tendencia a nivel mundial está en especializar la investigación de esos delitos. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Lo que nos toca es, por ejemplo, compartir estas presentaciones, ir a charlas, capacitarnos. Soy abogado, ok, necesito informarme para saber qué le puedo recomendar a mi cliente, qué le puedo recomendar a mi familia que ha sido víctima de un delito. En mi oficina, por ejemplo, nosotros nos especializamos, entre otras cosas, en abordar temas de ciberdelincuencia. Pero asesoramos a empresas o a personas que han sido víctimas de ellas y colaboramos con la fiscalía. ¿Para qué? Para buscar a las personas que están detrás de ello. 78% han sido víctimas de phishing, 77% de estafa y 73% de ataques de virus informáticos. Y luego se genera, de acuerdo a estos reportes, que acá ustedes pueden ver, se genera un sentimiento de culpa. ¿Qué es un sentimiento de culpa? Las personas, luego de haber sido víctimas, luego de haber perdido la información, luego de haber sufrido estos ataques, dicen, es mi culpa. No es culpa del atacante, es mi culpa porque cedí mis datos, porque no debía haber entrado a ese enlace, porque no debía haber descargado ese archivo. Sentimiento de culpa. Ahora, y no solamente hablemos de sentimientos, no solamente hablemos del pesar que tenemos cuando somos víctimas de algún tipo de estos ciberdelitos. Por minuto ustedes están viendo cuántas víctimas hay y lo que representa, esto es 1.888 por minuto, lo que representa el cibercrimen a nivel mundial, moviéndose cada día. Ahora bien, esto hasta esta primera parte. No sé cómo vamos de tiempo, ya los organizadores me controlarán esto. Terminología recomendada. Entonces, esto como introducción, porque necesitamos situarnos y necesitamos entender por qué es importante empezar a revisar lo relacionado a ciberdelincuencia. De hecho, hoy día compartí una noticia a través de la página de mi Facebook donde decía que Facebook ha empezado a generar una investigación sobre inteligencia artificial para encontrar, para una inteligencia artificial para detectar
los memes relacionados al odio y han generado una inteligencia artificial que les permite detectar hasta en un 90% antes de que las personas reporten esto. Acá en Perú, compartir estos tipos de memes para ofender a las personas o incitar el odio es delito, si estamos hablando de la legislación peruana. Ahora, decíamos al inicio, delitos informáticos o ciberdelitos. Es más, no recuerdo cómo está titulada las conferencias o estas dos conferencias que hay el día de hoy y el día de mañana con el representante del Ministerio Público, un señor fiscal. Sin embargo, la terminología correcta o más adecuada al día de hoy está relacionada a ciberdelincuencia, llamar las cosas como son, no solamente delitos informáticos. ¿Por qué? Porque al inicio los delitos informáticos estaban relacionados, este término estaba relacionado a las redes telemáticas, estaba relacionado al computer crime. Sin embargo, cuando los delitos se han ido sofisticando, cuando se han ido volviendo mucho más sofisticados, se dijo, no, no solamente necesitamos una computadora o no solo se va a cometer a través de una computadora, se va a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, de manera mucho más rápida para cometer estos delitos. Entonces se dijeron, estos son delitos 2.0. No es solamente utilizar una computadora, no solamente es infectar una computadora, sino utilizar toda la amalgama de posibilidades que existen. ¿Cuántos de ustedes tienen archivos en la nube, por ejemplo? En cualquier sistema, Dropbox, Drive, no sé, el que ustedes elijan. Muy bien. Para eso necesito estar con una computadora. Están alojados allí. No necesito tenerlos físicamente en mi computadora. Y eso conversaba con algunos amigos fiscales. Cuando realizan un allanamiento en un inmueble, sea de una oficina, una empresa en particular, y se llevan las computadoras, ok, está bien si estamos haciendo investigación de hace 10 años, cuando queríamos ver qué información hay en el soporte físico, en la computadora en sí. Pero muchas veces, como ustedes bien saben, los archivos no se encuentran allí, se encuentran alojados en la nube. Entonces el delincuente dirá, ¿quieres llevarte la computadora? Llévate la computadora. No me importa, porque mis archivos no los vas a encontrar ahí. Por eso es mejor denominar este tipo de delincuencia no como delitos informáticos, sino como ciberdelitos o cibercrímenes. Hasta allí, lo que quiero saber es si es que se está entendiendo, si se escucha, estamos bien. No sé si es que de repente ya se han ido, no los puedo ver desde aquí. Todo en orden, Como doctor. todo en orden. Ustedes han habilitado la opción de poner gestos, esto es manito o aplauso, no lo han habilitado. No, doctor, se encuentra habilitado el chat y ¿Ya? la participación mediante mano no a fin de evitar spam. Ah, perfecto, está bien, muy bien. Entonces, sigamos. Me imaginaré que ustedes están diciendo, sí, hemos entendido. Sigamos entonces. Ahora, como vemos, entonces la esfera es mucho más pequeña. Disculpen, es mucho más grande si estamos hablando de ciberdelincuencia, de los delitos cibernéticos. No solamente debemos expresarnos o utilizar esta nomenclatura. Delitos aislados electrónicamente. Muy bien. Muy bien. Primer punto. Entonces ya espero, me imagino que queda un poco más clara la diferencia de delitos informáticos. Estamos pensando en la primera fase de la comisión de delitos hace algunos años. Delitos informáticos no es un término que se utilice adecuadamente hoy en día. Es mejor de llamarle ciberdelincuencia, cibercrímenes, porque estamos hablando de delitos 2.0, utilizando las TICs. Punto número uno. Punto número dos. Tenemos que hacer una diferencia entre los datos y sistemas informáticos. No es lo mismo. Por ejemplo, en la ley peruana, la ley de delitos informáticos, la ley 30.096, nos habla sobre atentados contra datos informáticos, atentados contra sistemas informáticos, y esto no es lo mismo. Dato informático, sistema informático. Dato informático, toda representación de hechos, información o conceptos expresados de cualquier forma que se presente el tratamiento informático de manera específica, individual. En cambio, los sistemas informáticos ya estamos hablando de un conglomerado, dispositivos, conjuntos de dispositivos interconectados o relacionados entre sí. Podemos estar hablando de la unidad y del todo, de la unidad y el sistema. Datos informáticos, sistemas informáticos. De hecho, más adelante vamos a ver la diferencia con ejemplos cuando veamos los delitos en sí de la ley de ciberdelincuencia que tenemos aquí en Perú. Ciberataques puros y ciberataques réplica. Es interesante esta definición, es interesante esta clasificación, esta forma de clasificar. ¿Por qué? Porque cuando decimos ciberataques puros, esto nuevamente no es que sea una categoría dogmática, no, eso es solamente un fin de clasificar y entender la diferencia entre algunos tipos de delitos y otros. ¿Y esto para qué nos va a servir? Por ejemplo, para planificar la investigación. Ciberataque puro.
Tanto el medio como los objetivos son las nuevas tecnologías. Nuevamente, tanto el medio que estoy empleando como el objetivo son las nuevas tecnologías. Por ejemplo, si lo que yo quiero es destruir el sistema informático que tiene mi competencia, utilizo nuevas tecnologías para atacar nuevas tecnologías, el sistema informático. Bien, ahora, ciberataques réplica, el medio empleado son nuevas tecnologías, pero el objetivo son objetivos tradicionales. Por ejemplo, utilizo las computadoras, utilizo el Internet, utilizo el Facebook, utilizo Instagram para empezar a difundir imágenes de contenido sexual en contra de menores de edad, pornografía infantil. Ahora se le llama difusión de imágenes de contenido sexual y abuso de menores de edad, pornografía infantil. El medio empleado son nuevas tecnologías, Facebook, Instagram, correos, la deep web, pero el objetivo no son las nuevas tecnologías, sino, por ejemplo, en este caso es la indemnidad o la integridad sexual y identidad de los menores de edad, por ejemplo. Entonces, esa es una diferencia que a mí particularmente me ha servido para planificar las investigaciones en las que he colaborado, siempre por parte de las víctimas. Entonces, esto nos va a permitir no solamente tener en claro esto, sino vamos a ver que esto, si vamos además a los objetivos que se buscan, por ejemplo, si son objetivos económicos, por ejemplo, si son objetivos sociales, por ejemplo, si son objetivos políticos, vamos a ver que esta cantidad de delitos se va a ir diversificando. Y nuevamente, clasificación con fines de estudio, con fines de investigación. Por ejemplo, dicen ciberbullying, ya, que es uno de los delitos que está en tendencia en los últimos años. Ok, ciberbullying, ¿será un delito puro o un delito réplica? Es uno de réplica. ¿Por qué? Porque el medio son las nuevas tecnologías. Estamos haciéndole bullying a través de, por ejemplo, Facebook, a uno de nuestros compañeros del colegio. Pero el objetivo no es un objetivo de nuevas tecnologías, es un objetivo social. Por eso, ciberataque réplica de contenido social. Si luego, por ejemplo, lo que estamos haciendo es la extorsión, ciberextorsión, es un ataque, estoy utilizando nuevas tecnologías, sí, claro, ciberextorsión. Por ejemplo, si no me depositas 1.500 soles, 5.000 dólares, el dinero que fuese, yo voy a difundir los archivos, porque trabajé contigo y sé que tienes información muy sensible y yo los voy a poner en la nube al alcance y a disposición de todos. ¿Ciberataque réplica? Sí, claro, porque es nuevas tecnologías en medio, pero el objetivo, ¿qué es? Es un objetivo patrimonial, es un objetivo económico, no es un nuevas tecnologías. Listo, ciberataque le réplica de perfil económico. Ciberataques puros, por ejemplo, está spam, ataques de DOS, antisocial network, ciberocupación de red, malware intrusivo, malware destructivo. Utilizo nuevas tecnologías para vulnerar o para atacar las tecnologías. Y ahí vemos, por ejemplo, de distribución de pornografía infantil a través de Internet, ciberpiratería, una nueva categoría, ciberataque de contenido y es un delito de carácter económico, por ejemplo. Entonces, esto nos va a permitir ayudar. Me encantaría verlos, de verdad, me gustaría ir viendo para saber si se entiende o no. Es bastante difícil trabajar y ver una computadora, pero me imagino que ustedes están comprendiendo algunos temas que me gusta charlar el día de hoy. Bueno, punto número 3. Ya hemos hablado entonces, uno, la introducción sobre por qué es importante empezar a estudiar e investigar sobre ciberdelincuencia. Dos, algunos conceptos que nos permiten identificar o separar conceptos tradicionales, delitos informáticos, ciberdelincuencia, ciberataques puros, ciberataques réplicas, datos informáticos, sistemas informáticos. Ahora, tres, características de la ciberdelincuencia. Cuando hablamos de las características de ciberdelincuencia, estamos hablando de qué hace que estos delitos sean distintos a los tradicionales. Por ejemplo, un robo, por ejemplo, a un homicidio, por ejemplo, unas lesiones. Rapidez y acercamiento. Existen programas que actúan retardados o controlados por tiempo. Los botnets o red zombies, los ordenadores. Claro, han infectado mi máquina y desde aquí empiezan a hacer ataques. No es la máquina principal porque están controladas de manera remota. Claro, seguramente van a ver, si es que se realizan las pericias iniciales y demás, van a ver que el ataque vino de la máquina de recarga
Elías, pero en realidad el ataque no vino de mi máquina estaba siendo controlada, era parte de una red zombie de las botnets, por terceros que lo infectaron, pero que necesitaban tener muchas máquinas para realizar estos ataques. Claro. Esto es distinto a la investigación tradicional de delitos. Paréntesis, y nuevamente, no sé si en la presentación se haya dicho, pero yo soy abogado y soy profesor. Yo no soy ingeniero informático y no soy técnico. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos un buen equipo forense, necesitamos, cada vez se abren más agencias privadas de investigación y apoyo y soporte. Eso necesitamos. Problemas con la localización, obviamente. ¿De dónde está viniendo el ataque? El ataque está viniendo de Magdalena, de San Isidro, donde estoy yo, o en realidad quien está controlando está en otro país, por ejemplo, Arequipa. Un saludo a mis queridos amigos arequipeños. U otro país, por ejemplo, Argentina, o de repente Medio Oriente, o de repente Japón, o de repente Estados Unidos. Rapidez y acercamiento. Segundo, facilidad para encubrir la comisión de los delitos. Es posible modificar un programa, claro, es posible modificar la actividad ilícita que estamos realizando, establecer rutinas de software para que vuelvan a modificar el programa. Es sumamente complejo. Cometo el delito y trato de encubrir mis pasos, utilizando software especializado para ello. Y además, discúlpenme, además, tercera característica, facilidad para borrar las pruebas. Ahora sí, esto seguramente lo van a ver el día de mañana con el expositor y no he querido entrar tanto a temas de prueba digital, si bien el título era cibercriminalidad y prueba digital, porque vi que en el programa mañana van a ver temas de investigación criminal con recursos tecnológicos. Sin embargo, acá tenemos una tercera característica y esto es la facilidad para borrar las pruebas. Primero porque muchas veces se pertenece a un grupo organizado, pero luego también porque existen programas y datos que nos permiten modificar y eliminar todo rastro que hemos ido generando. Y yo les pregunto a ustedes, abogados, fiscales, jueces, estudiantes de derecho, saben lo que es la cadena de custodia y seguramente me van a decir que sí. Y si son de Perú van a decir sí, acuerdo plenario número 6 del 2012, si no me equivoco, acuerdo de ruptura de cadena de custodia. Pero si yo les pregunto, ¿qué es un sobre Faraday? Ustedes saben lo que es un sobre Faraday, saben cuáles son, por ejemplo, acá yo tengo mi equipo. Digamos, me interviene un agente policial por temas de crimen organizado, temas de corrupción, temas de lavado de activos, lo que ustedes quieran. Muy bien, ¿cómo se llevan este dispositivo electrónico al laboratorio? Bueno, acá en Perú, con amigos de la Fiscalía y de la Policía, bromeamos y decimos que el contenedor por excelencia es nuestro sobre Manila A4. Esto es un sobre de papel donde meto mi dispositivo electrónico y se acabó. Sin embargo, esto no es así. Esto no puede ser así, porque en cuanto se captura o se incauta esos bienes, tiene que existir algún protocolo. Y entre ellos es colocarlo dentro de un sobre Faraday. ¿Qué es un sobre Faraday? Un sobre que nos permite aislar este dispositivo electrónico para que no sea controlado de manera remota. Yo les voy a compartir a través de los organizadores. Tuve el placer de participar en la elaboración y ahí encontrarán en la introducción algunas palabras de reflexión sobre ello. En un manual, se llama Manual de Evidencia Digital. Luego de mi paso por Girona, cursando la maestría en razonamiento probatorio, dije, bueno, es que en realidad el nombre evidencia digital no es el correcto. Debería llamarse Manual de Prueba Digital, en todo caso. En este manual van a encontrar una serie de recomendaciones que se trabajaron con la policía y con la fiscalía y con un especialista, con el profesor Martínez y Argentina, para el abordaje de la prueba digital. Entonces, vamos a ver un pequeño video, si los organizadores me lo permiten, y vamos a ver, para quienes no lo sepan, esto es un programa lícito, obviamente, pero vamos a ver cómo se podría controlar un equipo con el software correspondiente de manera remota. Y parece que el video no responde. ¿Se puede compartir, no doctor? Sí, sin embargo, parece que no responde el video, así que no hay problema. No hay problema. Ahí el video se los paso y lo verán en el Facebook de la asociación. Perfecto, doctor. Nos lo pasa y nosotros lo hacemos en la página. Sí, no se preocupe. Lo importante es seguir adelante y seguimos. Problemas de intangibilidad. Hasta ahorita del siglo XX, el derecho penal protegió bienes corporales o tangibles. Claro, ahora estamos hablando de sociedad de la información, de incorporación de valores inmateriales. Y pensemos, por ejemplo, en los bitcoins.
Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en el Ethereum. Por ejemplo, pensemos en las criptomonedas. A quienes se deseen empezar a investigar sobre este tipo de moneros o monedas virtuales, les recomiendo una publicación de un gran amigo mío, el profesor Gerardo Lamas Puccio. Gerardo Lamas ha escrito ha redactado una publicación bastante interesante sobre el abordaje y el tratamiento de los bitcoins. De hecho, yo les compartí hace algunos días a través de los organizadores un pequeño resumen que realicé sobre lavado de activos a través, discúlpenme, no lavado de activos, estafa y apropiación ilícita empleando bitcoins. Un pronunciamiento que llegó al Tribunal Supremo de España. Y fíjense ustedes, y es muy interesante porque he recibido consultas sobre ella, de empresas que también están utilizando bitcoins y lamentablemente son estafadas. La pregunta es, ¿y cómo damos con la persona que está detrás de esto? Sí, lo que se busca a través, por ejemplo, de los bitcoins es proteger la identidad de los titulares, de los dos puntos, tanto de quien lo está utilizando para vender como para comprar. Ahora vamos a ver y regresar a ese punto. Entonces, todo esto va cambiando. Quinta característica respecto a ciberdelincuencia, el anonimato. No necesitas tu propio autor. ¿Cuántas veces cuando hemos ido al centro de Lima, a diferentes distritos, hemos encontrado los carteles que dicen Internet? Internet a un sol 50 la hora. Muy bien. Ok. Es muy sencillo acceder hoy en día a la red y cometer delitos a través de esta. ¿Existen servidores que borran o sustituyen otra dirección? Sí, claro. ¿Abuso del software libre? Sí, claro. Entonces, tomando estas características, estas 5 características iniciales, vamos a ver el cuarto punto, y déjenme ver cómo vamos de tiempo. Ya hemos llegado y creo que estamos bien. A los delitos informáticos en Perú. Y este título, ya hemos dicho, debería de llamarse como la ciberdelincuencia en Perú. Pero lo hemos puesto a propósito, ¿por qué? Porque así eran, y de hecho así es el nombre de nuestra ley de delitos informáticos, no dice ley de ciberdelincuencia, como debiese ser. Pero vamos a ver, el Código Penal de nuestro país, de Perú, data de 1991, publicado el 3 de abril de 1991. Inicialmente, lo que teníamos eran algunas modalidades. Esto es el hurto telemático. ¿De qué manera? Sistema de transferencias electrónicas de fondo, sistemas de telemática en general, violación de empleo de claves secretas. Ok, sin embargo, pensemos, 1991, tratan ustedes de recordar qué estaban haciendo en el año 91. Por ahí, si hay algunos jóvenes como yo, estarían en el colegio. De repente, no sé, los organizadores, me imagino que están en el nido. 1991 ya teníamos los tipificados estos tipos de delitos, hurtos telemáticos. Y obviamente, ya que cuando se incrementa la actividad ilícita, los legisladores, seguramente no solamente del Perú, sino de las diferentes partes del mundo, lo que dicen es, vamos a agravar las penas. Esa es la respuesta. No es vamos a fortalecer la unidad de investigación policial, vamos a fortalecer la fiscalía, vamos a dotarles de recursos, vamos a dotarles de software para que puedan. No, vamos a incrementar las penas. Entonces empezaron a promoverse proyectos de ley para incrementar las penas y elevarlas. Esto trajo consigo, por ejemplo, discúlpenme, antes de eso, datos importantes. Estamos hablando de 1991. En 1994 llega y empieza a difundirse el Internet en nuestro país a través de la RCP, Red Científica del Perú. Empieza a difundirse a través de Telefónica. Entonces, no solamente era, me voy a comprar mi computadora, ya saben, delitos informáticos, sino, la voy a empezar a conectar a la red, a la incipiente red. Hacia esa época, nuevamente, década de los 90, había una preocupación en el sector empresarial. El 79% de los empresarios respondieron sentirse preocupados por la seguridad de sus comunicaciones por mail. Claro, estamos nuevamente al inicio de la década de los 90, 1998. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Y aquí vienen 3 congresistas. Una de ellas, no sé si ustedes recordarán o sabrán quién es la mamá de Florcita Porra, la señora Susy Díaz. Pues la señora Susy Díaz, entre otras cosas, presentó el proyecto de ley 5132.
¿Qué traía este proyecto de ley? Ojo, es más, ahora, después de haber hecho esta investigación para hiperderechos sobre la evolución de los delitos informáticos, cada vez que escucho, cada vez que veo a Susy Díaz en los comerciales, en los programas, ahora en Yape y demás, lo primero que se me viene a ver es la evolución de los delitos informáticos en Perú, de la ciberdelincuencia en Perú. ¿Por qué? Porque la iniciativa legislativa, entre otros, de sus ideas, trajo consigo la Ley 27309 del 17 de julio del año 2000. Esta ley tipificó en el capítulo, o en el título, discúlpenme, denominado Delitos contra el Patrimonio, dos modalidades de ciberdelincuencia. Primero, el delito informático clásico, estamos hablando de intrusismo informático, la pena privativa de libertad, disculpen, la sanción era pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Y si se perseguía una finalidad económica, no mayor a 3 años. Delito de alteración, daños y destrucción de base de datos, esto es, daños de datos o sistemas informáticos, 207B, no menor de 3 ni mayor de 5 años. Muy bien, ya tenemos nuestros primeros delitos, específicamente de delitos informáticos, ciberdelincuencia, como llamaríamos ahora. Y las circunstancias agravantes en el literal C. ¿Y por qué esto es importante conocer? Miren ustedes, ¿esto por qué será importante? Porque si vemos los textos que se escribieron hacia esta época, esto pues ya estamos llegando en los 90, estamos iniciando el 2000, un nuevo cambio generacional, vemos que los autores, cuando analizaban estos delitos, delitos informáticos, delitos de alteración, daño, destrucción, siempre asociaban la comisión de la ciberdelincuencia con qué cosa? Con lo económico, con lo patrimonial. Y tenían razón en parte. ¿Por qué? Porque nuestro legislador lo tipificó y eh, lo encuadró en el título de delitos contra el patrimonio, porque identificaban que la comisión de los ciberdelitos estaba relacionado íntimamente al patrimonio. Puede ser cierto, sí, claro, pero en parte. No necesariamente ahora se protege únicamente el patrimonio como bien jurídico. Ahora vamos a ver que existe una protección mucho mayor relacionada, por ejemplo, a la intimidad en nuestros entornos sociales, por ejemplo, y eso no es económico. Que tenga una valoración económica en la lesión, eso es otra cosa, pero no es el bien jurídico, el patrimonio. ¿Ven? Y miren ustedes, los primeros debates que se hicieron en torno a esta modificación de la ciberdelincuencia. O sea, los llamados delitos informáticos no son cometidos por la computadora, sino es el hombre quien lo comete con ayuda de ella. No, pues ahora, no sé, ahora sabemos que esto en realidad no es así. Siempre va a ser el hombre quien está cometiendo los delitos. Escuché una entrevista muy interesante de un profesor colombiano, ahora se los comparto también por Facebook, sobre los delitos cometidos a través de inteligencia artificial. Ya eso nos va a romper los esquemas de acá dentro de unos años. Pero primero, paso a paso. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos? A partir del año 2000, gracias nuevamente a sus ideas, es que tenemos los delitos informáticos, ciberdelincuencia. Y vamos a ver que estos delitos empezaron a escalar poco, poco. Vemos en el año 2024, 2001, 26 y así progresivamente, 2009, 189, 2010, 223. Si es que lo comparamos con los delitos, por ejemplo, de hurto, de secuestro, de lesiones, etcétera, vamos a decir, y vamos a decir seguramente esto no es nada. Yo, sinceramente, considero que existe aquí un problema en la data. Y esto lo veo en los casos que manejo, porque muchas veces hay problemas en la tipificación del delitos cometidos a través de estos entornos, la ciberdelincuencia. Muchas veces el señor fiscal no lo tipifica bajo la ley de delitos informáticos, sino utiliza su código penal y lo tipifica en algún delito contra el patrimonio. O dice, no, no es suplantación de identidad en entornos digitales, no, es falsedad genérica. Claro, ahí ya estamos robándole estadísticas a lo que en realidad sería ciberdelincuencia y se lo estamos llevando a los delitos comunes. Entonces, esta data necesita ser trabajada y necesita ser mejorada. Ahora bien, ¿hemos tenido cambios normativos después de eso? Sí, claro. Antes de la promulgación y el debate de la ley de delitos informáticos, hubieron muchas propuestas normativas, cambios normativos. En el año 2001
se tipificó la pornografía infantil, artículo 183 del Código Penal, turismo sexual infantil a través de los entornos tecnológicos. 7 de julio del año 2006, penalización de la clonación o adulteración de terminales de telefonía celular. 2007, apología al delito de terrorismo. ¿A través de qué? A través de entornos digitales. 2008, elusión de medidas tecnológicas, productos destinados a la elusión de medidas tecnológicas y servicios destinados a la elusión de medios tecnológicos. Otro más. 2012, mayo del 2012, ingreso indebido de equipos o sistema de comunicación, fotografía o filmación a centros de detención, a los centros penitenciarios. De hecho, eso es un delito que hasta ahora está. Sí, claro. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que conforme pasa el tiempo, la delincuencia sigue avanzando. En este caso, la ciberdelincuencia. Y la legislación tiene que ir detrás de ello. Nunca va a pasar al revés. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Lo que teníamos hacia la década del 2010 más o menos, teníamos un cuerpo normativo robustecido en cuanto a tipos penales, pero ¿qué es lo que no contábamos? ¿Con quién va a investigar esto? Y cuando decimos quién va a investigar esto, 1991, recordemos, los primeros delitos, hurtos telemáticos. 1994, con lo que empezamos esta exposición, el 15º Congreso de Derecho Internacional Penal. Es más, a través de los organizadores voy a tratar de compartirles el PDF para que ustedes vean y digan, no me estaban floreando. En realidad, 94, desde el 94 ya se advertía todo esto. El año 2000, incorporación de la ley de los delitos informáticos al Código Penal en el título de delitos contra el patrimonio. Normas de la ley 28.251 de la Comisión de Nuevos Delitos, sí. Pero ¿quién se encargaba de la investigación? La pregunta es, ¿quién se encarga de la investigación de estos delitos? Y es por eso que en el año 2005, 8 de agosto del año 2005, se crea la DIVINDAT, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología. En el paper de trabajo, que también con los organizadores se los compartiré, que es Luces y Sombras en la lucha contra la ciberdelincuencia en el Perú, hablo sobre la DIVINDAT, sobre el organigrama, sobre la estructura y demás. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos fortalecer la DIVINDAT, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, porque los recursos humanos, los recursos logísticos y los recursos en general que tiene la DIVINDAT no es suficiente para investigar la cantidad de ciberdelitos que se cometen en el Perú. Nota a pie de página, queridos amigos, la DIVINDAT opera en Lima, funciona en Lima y tiene competencia a nivel nacional. Esto es, si es que se está cometiendo ciberdelincuencia en Iquitos, si se necesita el apoyo, DIVINDAT de acá de Lima. Si se está cometiendo ciberdelitos en Moquegua, en Huancavelica, en Tumbes, DIVINDAT de acá de Lima. Algunas direcciones territoriales policiales han creado algunas pequeñas subunidades, pero la DIVINDAT está aquí. Entonces necesitamos robustecer nuestra policía especializada en estos delitos. Listo, sigamos. Podemos pasar esto, la división de investigación de alta tecnología, cómo está dividida. Y la DIVINDAT, entonces, desde el 2005 empezó a manejar data muy interesante. Y vamos a ver, delitos informáticos, cómo fueron aumentando del 2005 hasta el 2013, fecha de la promulgación de la Ley de Delitos Informáticos. Se dispararon 980. Difusión de pornografía infantil, se dispararon 659. Hurto de fondos, 2.671. Otros delitos relacionados a las nuevas tecnologías, 1.580. 5.890 casos. No he podido todavía obtener información del Poder Judicial de cuántas sentencias hemos tenido en materia de delitos informáticos, en materia de ciberdelincuencia. En algún momento espero compartir con ustedes la investigación que estoy realizando hoy en día sobre estos temas. Ya les iré compartiendo más información conforme la vaya obteniendo. Entonces los delitos informáticos en Perú fueron aumentando. 2002 básicamente era una inexistente, como ven aquí en el cuadro. Año 2012, tasa alta, ¿dónde? En Lima. Madre de Dios y Moquegua pisándole los talones. Tomado del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Interesante. Ahora fíjense ustedes, miren, de acuerdo a la información que ha sido difundida por el Ministerio Público a través del Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal, el SIAT, y el Sistema de Gestión Fiscal, lo que vamos a ver es que después de la ley 3096, en el 2017, solo en el 2017 hemos tenido 2.530 casos. Subgéneros. Tenemos, por ejemplo, delitos contra el patrimonio, 30%. Tenemos delitos contra la fe pública, esto es suplantación de identidad, 4%. Subespecífico, y otros porcentajes adicionales. Pero si vemos en el 2018,
prácticamente se ha duplicado. Hemos pasado de 2.530 casos del 2017 al 2018, 4.309 casos de delitos registrados a nivel nacional a partir de la Ley de Delitos Informáticos. Entonces, lo que tenemos es que la delincuencia o la ciberdelincuencia está en aumento. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos conocer. Bien, me quedan 15 minutos. Ley de Delitos Informáticos es el nombre que recibe nuestra ley. Año 2013. Ahora bien, la criminalidad seguía en aumento después de estos cambios normativos. Ya hemos visto todo lo que empezaron a tipificar nuevas figuras ilícitas en nuestro Código Penal. Por ejemplo, apología al terrorismo a través de redes sociales. En el año 2011, primer proyecto de ley, el número 0034. 2011, el 307, 1136, 1257, 2112, 2398, 2520, todos estos proyectos de ley están destinados ¿a qué? Estuvieron destinadas a la tipificación y a la redacción bajo miras del Convenio de Budapest de tener nuestra ley de delitos informáticos. Y es así que a partir de estos proyectos de ley, el 22 de octubre de 2013, se promulga la ley de delitos informáticos. Dato de vital importancia es que en cuanto se publica esta ley, diversos especialistas, y les recomiendo seguir la página de la Asociación Hiperderecho, para mí es una de las mejores que hay en temas de investigación en entornos digitales, y las diferentes opiniones que hubieron de expertos sobre estos temas, se dieron cuenta que la tipificación en estos delitos no era la más adecuada. ¿Y esto qué trajo? 5 proyectos de ley presentados por diversos congresistas para que en tan solo 5 meses, se modificara la ley de delitos informáticos. 5 meses se modificó la ley de delitos informáticos. Si es que tengo amigos fiscales en esta exposición, en esta charla, yo les diría, lean la ley de delitos informáticos de inicio a fin. Di una capacitación hace algún tiempo para unas fiscalías especializadas y hablábamos sobre ciberdelincuencia y hablábamos sobre el agente encubierto informático. Y yo les preguntaba, ¿ustedes conocen lo que es el agente encubierto? Y todos, sí, claro, sí, sabemos el agente encubierto. Yo les decía, ¿conocen el agente encubierto informático? No. En Perú está previsto normativamente el empleo del agente encubierto informático. Y todos decían, no, no está. Respuesta, lea la ley de delitos informáticos, de inicio a fin. Una de las cláusulas finales, una de las disposiciones finales de la ley, que se habilita el uso de agentes encubiertos informáticos para investigar, ¿qué cosa? La ley de delitos informáticos no, para investigar cualquier tipo de ilícito en el cual se requiera el soporte digital para la investigación. Punto. Sigamos. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día? Lo que hoy en día tenemos son los siguientes delitos. Primero, ojo, ley aparte. Ya no estamos hablando de de delitos contra el patrimonio. Es ley de delitos informáticos, ley 3096. Delitos contra datos y sistemas informáticos. Vamos a tener acceso ilícito, que fue modificado 4 meses después, atentados a la integridad de datos informáticos, atentados contra los sistemas informáticos. ¿Ven? Por eso era importante hacer la diferencia entre datos informáticos y sistemas informáticos. Acceso ilícito, ahora más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es el acceso ilícito? Básicamente es el intrusismo informático. Intrusismo informático. Está tipificado aquí en el Perú. Delitos informáticos contra la identidad y la libertad sexual. Cuando pensamos y dijimos, vamos a fortalecer, robustecer los ilícitos penales de materia informática, los ciberdelitos, dijimos, vamos a seguir las recomendaciones que están establecidas en el Convenio de Budapest. Muy bien, pero este delito no forma parte de las recomendaciones. Esto es lo que se conoce como el child grooming. ¿Qué es el child grooming? Delito de proposición a niños, niñas y adolescentes con propósitos sexuales. Utilizo mis cuentas de Facebook, utilizo mis cuentas de Instagram, utilizo mi TikTok, utilizo mi Twitter, utilizo la red social que ustedes quieran. ¿Para qué? Para captar menores. Child grooming, cómo acariciarlos, virtualmente obviamente, hasta el momento en el cual, o con qué propósito, con el propósito de tener relaciones sexuales o tener algún tipo de encuentro sexual. Entonces, child grooming. Delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Fue derogado el delito de
tráfico ilegal de datos con la modificación, ahora regresó al capítulo correspondiente, el artículo 154 del Código Penal. Delito de interceptación de datos informáticos también fue modificado por la ley posterior, 4 meses después. Delitos informáticos contra el patrimonio, esto es importante, fraudes informáticos. Fraudes informáticos ahora están tipificados bajo esta ley especial. Y finalmente, suplantación de identidad, que no hubo ningún tipo de modificación. Suplantación de identidad a través de los entornos tecnológicos. Muy bien, entonces continuemos. Primer delito, acceso ilícito. Cuando vemos el acceso ilícito, es acceder sin autorización a todo en parte de un sistema informático. Miren, siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo. Ojo, siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque algunas empresas me hacen la siguiente consulta. Ricardo, se nos ha presentado el siguiente problema. Resulta que nuestro gerente dejó su computadora y estableció, discúlpenme, incorporó al tipo penal los términos, el que deliberada e ilegítimamente accede a todo un parte de un sistema informático. En vez de decir el que sin autorización accede a, el que deliberada e ilegítimamente accede. A mí me parece que esto en realidad no era necesario el decir deliberada e ilegítimamente accede. O sea, sabemos que los tipos penales, salvo que se encuentra específicamente tipificados, son de naturaleza dolosa y tengo que acreditarlo, acreditar que actúo con conocimiento, la teoría del dolo que ustedes manejen, volitivo o cognitivo, lo que fuese. Ahora, no solamente miren ustedes el problema probatorio que nos va a tener, porque no solamente tengo que acreditar que actúa de manera dolosa, sino la deliberada e ilegítima acción ilícita que cometió. Entonces, el legislador, por poner palabras pomposas en el texto, cuando esto se traduzca a la subsunción en los hechos y a la prueba de estos hechos, es donde genera los problemas. Y ahí en la tercera columna, que no la vamos a revisar, está la propuesta normativa que estaba establecida o que está establecida en el artículo 2 del Convenio de Budapest. Nuevamente, nota a pie de página, nosotros ya nos adherimos al Convenio de Budapest. Lean el Convenio de Budapest, es un instrumento internacional importante, importante. Y nuestra legislación fue modificándose precisamente para adherirnos a eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el hackeo blanco, el hacking blanco? ¿Qué es el white hacking y el black hacking? Y acá no tiene nada que ver el tema de color. En realidad es el mero intrusismo. Alguna vez me invitaron a la Universidad Mayor Nacional de San Marcos, bella universidad, donde estudiaron mis padres, un grupo de estudiantes de informática o de ciencias, me parece que lo organizaron. Y me preguntaron lo siguiente, porque estábamos hablando en el año 2013 sobre temas de, nuevamente, las modificaciones y los problemas que se presentaban con la ley de delitos informáticos. Decían, Ricardo, nosotros nos reunimos y hacemos una especie de juego entre nosotros. 10 personas tienen un premio, lo que fuese. Y decimos quién puede acceder a, digamos, a la data que está detrás de esta empresa. Lo único que queremos es romper los códigos o las medidas de seguridad que tiene. Analizo su vulnerabilidad y salgo. No toco, no copio, no hago absolutamente nada. Nada de daño. Bueno, en realidad en nuestro país, tal como está tipificado, el que accede sin autorización, ¿accedieron sin autorización? Sí. ¿A todo en parte de un sistema informático? Sí. ¿Lo realizaron violando las medidas de seguridad? Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es una sanción. Entonces, esto es ilícito. Hay algunos países en los cuales no está tipificado esto. Nosotros sí. Nosotros no exigimos que producto de ese intrusismo informático se cometa algún tipo de perjuicio. ¿Eh? Portugal, Italia y Suiza contemplan una regulación parecida a la nuestra, sí. No hay diferencia entre... y aquí es el problema. Es que no hay una diferencia entre el mero intrusismo, esto es, entre el black hacking, entre el white hacking, entre el intrusismo blanco, y el black hacking. Esto es, el hacking potencialmente dañino. No hay. La pregunta es, ¿será necesario acudir al derecho penal para sancionar esto? Claro, algunos dirán, sí, claro, es derecho a la intimidad, estamos protegiendo la intimidad dentro de los entornos digitales. Muy bien.
Ok, podemos decirlo. Pero ¿por qué no hacer esa diferencia entre aquel simple intrusismo informático con aquel intrusismo informático con fines dañinos, el hacking potencialmente dañino? Sin autorización y excediendo la autorización tiene la misma sanción. Ojo, es importante. Acá está nuevamente. Tenemos que deconstruir el tipo penal. Sin autorización, el que excede sin autorización, bueno, ya que está, será reprimido con la misma pena el que accede a un sistema informático excediendo lo autorizado. Es interesante porque es la misma pena para quien accede sin la autorización y excediendo la autorización. Un ejercicio, un ejemplo. Digamos que yo le digo a un amigo mío, le digo a Rubén, Rubén, ¿sabes qué? Mira, ahorita se me va a acabar la batería del celular, necesito que entres por favor a mi máquina en el estudio y que entres y revises mis correos. Por favor, quiero que le envíes un correo a tal cliente. Listo. ¿Tiene mi autorización para ingresar? Sí. Digo, esta es mi clave. Ok, entras, listo. Confío en ti, eres un gran amigo. E ingresa. Pero la curiosidad mató el gato. Dice, quiero revisar los correos, quiero empezar a revisar más información. Ok, ¿él tenía autorización para ingresar a mi correo? Sí, claro, pero excedió la autorización. Ahora, resulta que yo tengo que mi competidor dice, veo que tu estudio se le está yendo bien, quiero entrar a revisar tus correos electrónicos, te voy a hackear. Interesante. Tanto Rubén como mi competidor, en principio, recibirían la misma pena. Claro, tendríamos que ir a ver el tema del sistema de tercios y demás, pero al momento de legislar, el legislador dijo, no me importa si no tenías la autorización o si excediste la autorización del titular, te sanciono con la misma pena. Y acá está, justo lo que les adelanté, dice ejercicio. Un compañero deja su computadora encendida, otro aprovecha esto y revisa sus archivos. ¿Esto califica como intrusión informático? Y hemos dicho no. Y dentro de las charlas he estado dando capacitaciones en entidades financieras, por eso es que hay algunos ejemplos que he estado abordando en materia de empresas. Atentar a la integridad de datos y sistemas informáticos. Nuevamente, porque el tiempo ya nos está matando. En realidad nos quedan 4 minutos. Espero que sea la razón para regresar a una nueva charla, para hablar. Hay muchísimas cosas más que hablar. El Si que desea deliberara tomarse e unos minutos, ilegítimamente. si desea tomarse unos minutos para realizar un Sí, poco más, no habría sí, problema, ¿sí? perfecto. Muchas gracias. Me asustaste porque tengo acá los audífonos. Gracias. Y le dice, el que deliberada e legítimamente daña, introduce, borra, deteriora, altera o suprime. Miren ustedes, nuevamente, ¿qué es lo que hizo el legislador? Dijo, bueno, vamos a incluir el que deliberada y legítimamente daña. Antes decía, el que a través de las tecnologías de información o de la comunicación introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesible datos informáticos. Ojo, introducir, borrar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesible. Pero se agregó un supuesto, un verbo rector, dañar, como una modalidad. El que daña. ¿Bajo qué? Bajo el Convenio de Budapest, porque el Convenio de Budapest sí lo recomendaba, su tipificación. Aquí está. Y el que dañe, borre, deteriore, altere o suprima. Punto. Listo. Por lo menos utilizamos parte de nuestra, utilizamos el Convenio de Budapest como nuestra guía. ¿La tipificación se parte de las recomendaciones del Convenio de Budapest? Sí, claro. Aquí sí, desde luego que sí está. Las partes podrán reservarse del derecho para exigir en los actos definidos en el párrafo 1 comporten daños graves. Y a este punto es el que quería referirme. Nuestro legislador, por ejemplo, cuando hace un análisis y dice, voy a tipificar los delitos contra el patrimonio, los actos ilícitos contra el patrimonio, utiliza algún tipo de diferenciación y dice, ok, si tú sustraes un lapicero, no sé, Big de 55 soles, tienes la misma sanción o está sancionada esta conducta eh, como si te hubieras robado mi MacBook. Obviamente no. Y uno dice, por el monto, una conducta tipifica como falta y otra como delito, con las consecuencias que esto trae. Ok, aquí no pasó lo mismo. Aquí no importa el monto del daño o el perjuicio. Así el perjuicio sea 5 soles, digamos pensando en la valoración, así sea 1 millón, no importa. Para nosotros, para el legislador dijo, no me importa el daño, no me importa la cuantificación, la gravedad de este daño.
Para todos, la misma sanción. Nuevamente, otro problema. Si es que el próximo Congreso, porque no creo que este, analiza la ley de delitos informáticos, debería decir, vamos a hacer una diferencia, porque no puedo sancionar exactamente con el mismo rango de pena a una persona que comete un acto ilícito por un monto menor que alguien que lo hace por un monto mayor. No se distingue esta diferencia. Un virus infectó mi computadora y no puedo acceder a determinados archivos. Listo. Punto. Y acá tenemos ejemplos. Acá tenemos ejemplos. Queridos amigos, antes de eso, antes de continuar, por favor, naveguen con seguridad, naveguen, utilizan, vean y pónganle, actualicen siempre los programas que utilizan en sus computadoras, actualicen siempre el software que están utilizando. Y llegan mensajes, disculpen. Eliminemos la vulnerabilidad que tenemos. ¿Bien? Entonces aquí tenemos. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió aquí en el Congreso? Por ejemplo, se dirigió un oficio al doctor Pablo Sánchez, acá ustedes lo tienen, dice, el área de soporte técnico del Congreso que no se podía abrir una serie de archivos contenidos en las computadoras de sus oficinas. Tras una revisión de 2 días, el técnico asignado para resolver el problema concluyó que los archivos habían sido encriptados por un virus y que no se podían abrir. Listo, le pasa al Congreso. ¿Ves? Le envían un oficio al representante del Ministerio Público, el doctor Pablo Sánchez. Atentado contra la integridad de los sistemas informáticos. Nuevamente vemos el mismo problema, obstaculización del sistema informático. No se recoge la diferencia que se hace en el código de Baez, no se distingue entre la gravedad de daño. Nuevamente, la misma opinión que hemos dicho hace unos minutos. Al prender mi computadora recibo un mensaje que dice, si no transfieres 3 bitcoins no podrás acceder a tu máquina. Tenemos información, depende de ti recuperarla. Claro. Imagínense ustedes. Intentan ingresar a su computadora y le aparece un mensaje de estos. ¿Quieren mandar un correo? No pueden. Sencillamente la información sigue ahí, pero van a tener que pagar para hacer eso. ¿Eso cómo se denomina? Ransomware, por ejemplo. Ransomware, y miren ustedes, Perú es el país con mayor detecciones de ransomware en América Latina. Con lo que va del 2019 vamos en primer lugar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Recomendación, siempre háganle un backup a sus ordenadores, a sus dispositivos electrónicos, porque en algún momento podemos descargar un archivo o ser víctimas del ransomware, prendemos la computadora y olvídense. Si ustedes están haciendo su tesis, si no hicieron, no guardaron en USB, no lo mandaron por correo, ¿verdad? Sencillamente olvídense si están en manos del secuestrador informático. Entonces siempre hagan un backup de su formación. Durante el 2018, al menos 57% de las empresas peruanas, miren ustedes, el 57% sufrieron un ataque de ransomware. Entre los sectores más afectados están obviamente el sector tecnología, educación y salud. Les recomiendo un texto del profesor Kai Ambos, donde él analiza los delitos informáticos, la ciberdelincuencia. Dice que incluso determinados actos ilícitos podrían llegar a tipificar actos de delitos contra de lesa humanidad. Imagínense, a través de los sistemas tecnológicos, nuevas tecnologías y demás, dejamos desabastecidas sin agua y sin luz a una población, una población vulnerable. O ahora, en tiempos de coronavirus o tiempos de pandemia, la ciberdelincuencia se ha disparado. Les recomiendo también la página del Ministerio Público de Argentina. Tienen una fabulosa y comparten información de manera constante. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de dar una charla ahí sobre las fake news, las noticias falsas. Entonces ahí están colgando varios videos sobre delitos específicos, donde invitaron a varios profesores de diferentes países. Yo fui por Perú, un de España, otro de Argentina, y conversábamos sobre la legislación y los problemas probatorios. Child grooming. Y disculpen la manía con el tiempo, pero durante 4 años estuve en una organización llamada ABA-ROLI, la American Bar Association Rule of Law Initiative. Es iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de Estados Unidos, y fui el coordinador. Y éramos demasiado draconianos con el tiempo. Ni un expositor se podía pasar 1 minuto. Si no, nuestro director nos cogía latigazos. Child grooming. Y de ahí la manía que tengo por estos tiempos. Child grooming. Básicamente, child grooming lo vemos. El que a través de las tecnologías de la información y de la comunicación contacta con un menor de 14 años. Ojo, un menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico o para llevar a cabo actividades sexuales con él. Será reprimida con pena privativa de libertad, no menor de 4 ni mayor de 8 años. Cuando la víctima tiene entre 14 y 18 años y media engaño, la pena será no menor de 3 ni mayor de 6 años. Me creo un perfil falso. Listo. Me creo un perfil falso y veo
Digamos, yo no, porque no soy un ciberdelincuente. X se crea un perfil falso. José se crea su perfil falso en Facebook, dice que tiene 14 años, listo. Y empieza a seguir niños y niñas de 14 años, 13 años, y les empieza a escribir. Y se hace amigos de ellos por Instagram. Y les dice, ¿sabes qué? Vamos a encontrarnos, y le empieza a mandar imágenes sexuales, y le empieza a pedir imágenes sexuales, quien está detrás es un hombre de 40, 50 años que está buscando esto. Ok, ¿está utilizando las tecnologías de la información a la comunicación? Sí. ¿Para contactar a un menor de 14 años? Sí, 14. ¿Y obtener del material pornográfico? Sí. ¿Para llevar a cabo actividades sexuales? De repente. Entonces, ¿cuál es la sanción? 4 a 8 años. Ahora, ¿cuál es el problema que he visto? Sin perjuicio de que el expositor del día de mañana haga una referencia a ello, está relacionado a cómo voy a probar o cómo voy a acreditar. Y en la experiencia que hemos visto, y nuevamente, yo siempre defiendo víctimas de estos delitos, no investigados. Pero cuando conversaba con algunos agentes policiales, no de la INDAT, sino de algunas otras dependencias policiales de otras partes del país, me decían que, por ejemplo, llegan las personas, papá, mamá, con su hijo, hija, niño de 12, 13 años, le dicen que he descubierto que está hablando con un adulto y que le está pidiendo materiales pornográficos y que acá están las comunicaciones. Ok, muy bien. Entonces, y llevan la computadora, llevan el celular, lo que fuese. Entonces, el agente policial se hace pasar por el niño y empieza a conversar con el atacante o con el agresor. Y le dice, ¿sabes qué? Nos vamos a reunir, si quisiera verte, quisiera conocerte, de verdad ya estoy listo para dar el siguiente paso, que es verte cara a cara. Y resulta que coinciden y dicen, vamos a encontrarnos en la pollería que está en tal lugar. Y cuando llega, obviamente no llega el niño, sino llega la policía y ¡pum!, detenido. La pregunta es, detención en flagrancia. ¿Flagrancia de qué? Si el sujeto que fue a la cita estuvo conversando con un mayor de edad, que era un agente policial que se estaba haciendo pasar por el menor. ¿Y cómo podemos decir que hay flagrancia si es que, por ejemplo, no tenemos individualizado en ese momento de la detención, pero no sabemos si él es la persona que escribió antes, o de repente pertenece a una organización criminal, o de repente era otra persona, o de repente pueden haber varias posibilidades. Entonces, este problema, esto genera un gran problema. Si comparamos este artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos con el artículo 183, vamos a ver que hay penas similares, 4 a 8 años, el que si es que no existen, no median las nuevas tecnologías para cometer este tipo de actos ilícitos. Importante a tener en consideración que cuando se habla de mayores de 14 y menores de 18, tiene que mediar engaño, tiene que mediar engaño. Menores de 14 años, no importa que no hayan engaño. Acá creo que están escribiendo. Miren que han habilitado el chat. Bueno, ahí al final creo que podemos comentar, las preguntas. Pensé que estaba sonando mi WhatsApp y era las preguntas. Muy bien, entonces ahí tienes que medir engaño, menos de 14 años no importa que le digas, sabes que yo tengo 45 años, quiero ver tus fotos desnudo, quiero encontrarme contigo. No te engañé, ok, sí, claro, pero ahí estamos protegiendo la identidad sexual. Mayor de 14 años, tiene que haber engaño por parte del sujeto activo del que está cometiendo este acto ilícito. Punto número 5 o 6, fraude informático. Fraude informático, el que a través de las tecnologías de la información, en el cambio, si ustedes ven, dice deliberada y legítimamente, procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de terceros, mediante diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento del sistema informático. Y ahí está la. Entonces, fraude informático también lo tenemos. Tenemos que tener mucho cuidado, sí, claro. Por ejemplo, con el phishing, hoy día se ha puesto muy de moda. No sé si a ustedes les haya llegado mensajes de ingrese a esta página para conocer las cifras actuales del COVID. Okay, un lado. Pero de repente dicen, ingresan www.tubancodeconfianza.com. Ok, pero de repente han diseñado una página especial solamente para captar los datos, no es una página protegida, no es una página oficial, yo le doy mis datos ahí y listo. Y a través de ellos, luego ellos pueden acceder a mi información. Hay que tener mucho cuidado con la comisión de delitos de fraude informático. Vamos a pasar a este ejercicio y suplantación de identidad porque es un punto que sí me gustaría detenerme unos pequeños minutos sobre esto. Artículo 9 de la Ley de Delitos Informáticos. El que mediante las tecnologías de información o la comunicación suplanta la identidad de una persona. Ojo, no solo una persona natural o una persona jurídica, una empresa. Una empresa puede ser víctima de suplantación de identidad.
Siempre que de dicha conducta resulte algún perjuicio material o moral, será será reprimido con pena de privación de libertad, no importa. 3 a 5 años. No hubo modificación. Es el único tipo penal, me parece que no modificaron la ley 30.171, la de los 4 meses después. ¿Por qué yo les digo que esto es importante? Porque es necesario empezar a interiorizar que suplantar la identidad de una persona a través de las nuevas tecnologías es delito que se investiga por el Ministerio Público. Nuevamente, que se investiga o debía investigarse de oficio por el Ministerio Público. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Porque algunos fiscales, algunos abogados, algunos jueces dicen, ¿qué es lo que ha pasado? Ah, bueno, resulta que una persona se está haciendo pasar por mí en Facebook y ha creado un perfil falso, ese Ricardo Elías Puelles, y en realidad es mi fotografía y está conversando con varias personas, pero no soy yo, lo quiero denunciar por suplantación de identidad. ¿Y saben lo que dicen? Lo que dicen es, uy, no, en realidad no corresponde investigar suplantación de identidad, tiene que querellarlo por difamación, querellarlo por calumnia, querellarlo por... No, no es un delito privado, al margen de las conductas que puedan realizar. Es suplantación de identidad a través de recursos tecnológicos, suplantación de identidad bajo los cánones del artículo 9 de la Ley de Delitos Informáticos. No es un delito que se persigue de manera privada, es un delito que se persigue por el Ministerio Público. Fíjense ustedes, caso, y con esto me parece que sí, voy cerrando. Una amiga, año 2012, 2013, que fue uno de los casos que tomé, como les he dicho, en mi oficina vemos esos casos. Dice, Ricardo, te voy a comentar qué fue lo que sucedió. Claro ejemplo de suplantación de identidad. Va a un restaurante, va a un restaurante y se le acerca una persona. Se le acerca una persona y dice, oye, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me has traicionado? ¿Por qué si yo te he amado tanto? Una chica a otra chica. Obviamente, una lesbiana a una dama. Y le dice, ¿pero por qué? Y le dice, oye, discúlpame, pero te estás equivocando. Yo no soy esa persona. Es como que yo no soy. Mi nombre es tal. No, sí, claro, tú eres. Le enseña su celular y resulta que era un perfil falso. Alguien había utilizado el perfil creado exprofesamente para conectarse con esta señorita. Y el problema viene aquí, porque cuando se empieza a investigar, porque esto lo denunciamos, entramos y descubrimos que este perfil falso se había paseado por diversas páginas de comunidades de lesbianas. Y a todas, bueno, no, obviamente no a todas, y a varias damas, varias mujeres, les había hecho creer que este perfil era un perfil verdadero. Y se ganaba la confianza y le decía, vamos a intercambiar fotografías, vamos a hacer un webcam, y obviamente esta persona, esta cuenta no hacía webcam, sencillamente decía, uy, no, se me ha malogrado la cámara, mil cosas. ¿Y qué fue lo que se descubrió? Es que luego de eso les pedía qué cosa, les pedía dinero. O sea, si no me depositas tanto, si no me transfieres tanto, si no haces esto o lo que yo, estas fotografías íntimas que me has enviado van a esparcirse por la red. Se las voy a enviar a la gente con la que trabajas, a tu familia, a tus amigos, las voy a difundir. Entonces, si vemos, es un caso grave, al margen de los delitos que podemos decir coacción, extorsión, lo que fuese, pues centrémonos en suplantación de identidad. No es algo tan sencillo. Entonces, por favor, ni en juego creen, voy a crearme un perfil falso para estoquear a una persona. No, porque podrían estar incurriendo en el artículo 9 de la Ley de Delitos Informáticos. Hace un tiempo se empezó a divulgar un mensaje del Banco de la Nación. Solicita tu primer token gratis y empieza a realizar tus operaciones en nuestra banca. Obviamente la divindad, por quien tengo mi más profundo respeto y admiración, detectaron esto. Dijeron, ojo, esto es falso. El Banco de la Nación no ha sacado un token, no tienes que ingresar aquí. ¿Qué es lo que había? Suplantación de identidad, no de una persona natural, de una persona jurídica. 14.481 veces habían reaccionado, que me imagino tiene casi el mismo número que reacciones de esta chat. Iluso. Muy bien, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado sobre esta última modalidad de la ley de delitos informáticos. Bien, hasta ahí voy a quedarme.
hay más cosas que podríamos hablar sobre la ciberdelincuencia con el lavado de activos, los bitcoins, los juegos y las redes, pero sí preferiría dejar eso de repente para un tiempo de preguntas. Un par de reflexiones finales. Si ahí cortamos un poquito la presentación, querido amigo, para ir a los últimos puntos. 3 puntos quisiera abordar. Lo primero, necesitamos fortalecer nuestros conocimientos en temas de seguridad informática y ciberdelincuencia. Primer punto, necesitamos fortalecerlos. Ya no estamos en el año 94 donde decíamos tarea futura. Eso es ahora. Ahora, si no te capacitas en temas de delincuencia informática, sencillamente vas a estar detrás de quienes sí lo estén haciendo. Muchas gracias. Número 1. Número 2, el día de mañana con el expositor del día de mañana van a haber temas de investigación con recursos tecnológicos. Hay mucha jurisprudencia en España sobre el uso de WhatsApp, por ejemplo, como prueba, valoración de la prueba digital. Muy interesante. No le llamemos evidencia digital, es mejor llamarle prueba digital. Y número 3, es necesario que la información que ustedes tengan no se queden solo ustedes, compártanla con sus compañeros, compártanla con sus amigos, compártanla con sus familiares, porque la delincuencia informática está avanzando, porque muchos no estamos haciendo lo necesario. Entonces, con eso yo termino mi exposición agradeciéndoles el tiempo. Más de una hora hemos conversado sobre esto. Bueno, he mencionado algunas cosas y sí me gustaría darle pase a los organizadores y nuevamente mi más profundo agradecimiento. Vengo estos años investigando temas de ciberdelincuencia y es un tema bastante apasionante.